Hola exploradores visuales, hoy vamos a desempaquetar una joya que promete inmediatez y un toque cuadrado a nuestra creatividad, la Fujifilm Instax Squire SQ1. Tengo muchas ganas de mostrarle a todos los detalles de esta cámara instantánea que está causando sensación y recuerden, esto no es una mención pagada. Y bueno, aquí tenemos la Instax Squire SQ1 con su diseño cuadrado y color naranja, por lo que le da un toque minimalista y elegante, vibrante y divertido. Lo primero que me llama la atención es su formato compacto pero robusto, se siente genial en la mano y es fácil de transportar al parecer. Vamos a explorar sus características, y es que en la parte frontal encontramos el objetivo fijo de 65.75 mm con una apertura de f12.6. Justo al lado tenemos el flash automático que se encarga de iluminar nuestras escenas de forma inteligente. Un detalle muy útil es el espejo para selfies, integrado justo al lado del objetivo, perfecto para esos autorretratos instantáneos. En la parte trasera el diseño es sencillo e intuitivo. Tenemos la ranura para insertar el cartucho de la película Instax Squire, el visor óptico para encuadrar nuestras fotos y un botón de encendido que también activa el modo de disparo. Menos botones significan más enfoque en la creatividad. Y hablemos de los detalles técnicos que hacen especial esta cámara, por si para alguien de pronto son importantes o relevantes. Recordemos que utiliza una película instantánea Fujifilm Instax Squire con un tamaño de imagen de 62 mm por 62 mm. Esto nos da un formato cuadrado que ofrece una composición muy interesante. El objetivo es de 65.75 mm, enfoque fijo, apertura de f12.6, un rango de enfoque de 0.3 metros a infinito y la velocidad de obturación es programada. No tengo los datos exactos en la captura. El control de exposición automático está ajustado a la velocidad de obturación y la intensidad del flash según las condiciones de luz. El flash también es automático y maneja un tiempo de reciclaje de 7.5 segundos o menos, depende de la batería. La alimentación que utiliza la cámara son dos pilas de litio CR123A que vienen incluidas generalmente. Y bueno, más allá de todos estos números, la Instax Squire SQ1 hereda la magia de la fotografía instantánea, la emoción de ver la imagen revelarse en tus manos, ver que cada foto es única con sus propias y pequeñas imperfecciones es lo que le dan carácter a este tipo de fotografía, la cual podemos hacer con esta cámara. Además, el formato cuadrado nos invita a componer de manera diferente, explorando la simetría y los centros de interés de una forma nueva. Es una herramienta que fomenta la creatividad y la espontaneidad y la conexión tangible con nuestros recuerdos. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes mi experiencia con la fotografía instantánea, y es que a lo largo del tiempo, en mis inicios como muchos, probé la Instax Mini 8 para la fotografía callejera. Es una cámara divertida y muy portátil, ideal para capturar momentos rápidos y cercanos. Sin embargo, estoy empezando a pensar que es mejor, especialmente en interiores o en reuniones sociales, donde la inmediatez compacta es perfecta. El formato pequeño de la película mini funciona muy bien para retratos y detalles. Y sin embargo, con el tiempo y explorando diferentes tipos de fotografía, mi perspectiva sobre la fotografía callejera con instantáneas creo que ha evolucionado. Al considerar las especificaciones y sobre todo el tamaño del papel, he llegado a la conclusión de que la Instax Squire SQ1 ofrece una experiencia más rica y completa para capturar la esencia del entorno urbano. El formato cuadrado proporciona más espacio para incluir elementos del contexto, jugar con la composición y transmitir una sensación más amplia de la escena.
Por eso, si tu objetivo es aventurarte en la fotografía callejera con una cámara instantánea, mi recomendación actual es definitivamente la Instax Squire SQ1. Su formato te permitirá capturar la vibrante vida urbana con una perspectiva única y un impacto visual mayor que el formato mini. Las cámaras mini siguen siendo geniales, pero ahora las veo más enfocadas en esos momentos íntimos y cercanos en interiores. Y bueno, ¿qué les parece la Instax Squire SQ1? ¿Les gustaría verla en acción en el próximo video, explorando las calles de Bogotá tal vez? Déjenme sus comentarios y preguntas en la parte de abajo. ¿Han probado alguna vez la fotografía instantánea? Recuerden compartir sus experiencias. Y no olviden suscribirse para más unboxings, reviews y aventuras fotográficas. Y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de mis próximas exploraciones. Saludos y hasta pronto.